Carmen nunca olvidaría el día en que el notario pronunció aquellas palabras con una frialdad que heló su sangre. Para Carmen Soto, viuda de Miguel Soto, se deja en herencia el terreno baldío de la calle del Olvido, número 47, con todas las construcciones en ruinas que allí se encuentren. El silencio en la sala fue más elocuente que cualquier palabra. Luego vinieron las risas, primero discretas, luego descaradas. Su cuñada Beatriz fue la primera en soltar una carcajada aguda que resonó contra las paredes del despacho. Un terreno abandonado. Qué generoso fue papá con la pobrecita viuda. Sus palabras goteaban veneno. Rafael, el hermano mayor de su difunto esposo, ni siquiera se molestó en disimular su satisfacción. Él se había quedado con la casa principal en el centro de Toledo, la cuenta bancaria, las acciones de la empresa familiar, los 2 pisos de alquiler en Madrid. Todo. Absolutamente todo menos aquel pedazo de tierra olvidada que nadie había pisado en décadas. Carmen apretó el bolso contra su pecho, sintiendo como las lágrimas amenazaban con desbordarse. Llevaba 6 meses viuda. 6 meses desde que Miguel murió en aquel accidente de tráfico que le arrebató no solo a su esposo, sino también su estabilidad, su futuro, su lugar en el mundo. Y ahora esto, la última humillación. Al menos podrás plantar tomates, añadió Beatriz con una sonrisa cruel, retocándose el carmín rojo que hacía juego con su traje de diseño. Aunque con lo que sé de ti, hasta las malas hierbas se morirían. El notario carraspeó incómodo, pero no dijo nada. Los Soto eran una familia poderosa en Toledo, con raíces que se hundían en la tierra castellana desde hacía generaciones. ¿Quién era él para defender a una simple nuera sin sangre Soto en las venas? Carmen salió de aquel despacho con la cabeza alta, pero en cuanto dobló la esquina, sus rodillas flaquearon. Se apoyó contra la pared de piedra antigua, respirando el aire frío de febrero que cortaba como cuchillos. El cielo sobre Toledo era de un gris plomizo que amenazaba lluvia. No tenía nada. Su pequeño piso de alquiler vencía en 2 meses y no tenía con qué pagarlo. Su trabajo como profesora de literatura en un instituto apenas le daba para sobrevivir. Y ahora, como burla final, le dejaban un terreno que probablemente no valía ni el papel en que estaba escrito el testamento. Aquella noche, en su diminuto apartamento, Carmen extendió sobre la mesa de la cocina los documentos que el notario le había entregado. Entre ellos había un plano antiguo, amarillento con manchas de humedad. El terreno estaba en las afueras, en una zona que hace 30 años fue próspera, pero que el tiempo y el abandono habían convertido en tierra de nadie. Había también una fotografía en blanco y negro, tan vieja que parecía a punto de deshacerse. Mostraba una casa, no, una mansión, elegante de 2 plantas con un jardín que parecía sacado de un cuento. En la parte posterior, con letra temblorosa, alguien había escrito: Casa de verano 1952. Carmen frunció el ceño. ¿Esta era la propiedad? ¿Qué había pasado? A la mañana siguiente, después de una noche sin dormir, tomó una decisión. Iría a ver el terreno. Necesitaba saberlo. Necesitaba entender por qué el padre de Miguel, un hombre que la había tratado con desprecio desde el día en que conoció a su hijo, le había dejado precisamente aquello. El autobús la dejó en una parada solitaria en las afueras de la ciudad. Caminó casi 1 kilómetro por un camino de tierra lleno de baches, sintiendo cómo el barro se pegaba a sus zapatos. El frío de marzo la calaba hasta los huesos. Y entonces lo vio. Su corazón se encogió. No era un terreno baldío. Era una tumba. Los restos de lo que una vez fue la casa de la fotografía se alzaban como el esqueleto de alguna bestia prehistórica. Las paredes estaban ennegrecidas por el fuego. El techo había colapsado completamente, y la vegetación salvaje había reclamado cada rincón. Zarzas, ortigas y enredaderas cubrían todo como un sudario verde. Carmen se quedó allí, bajo la llovizna que comenzaba a caer, mirando aquella devastación. Sintió que algo se rompía dentro de ella. No era tristeza, era rabia. Rabia pura y ardiente. «Maldito seas», susurró hacia el cielo gris. No sabía si se refería a su suegro muerto o al destino mismo. Dio la vuelta para marcharse, para olvidar aquel lugar maldito, cuando algo llamó su atención. Entre los escombros, medio oculto por un montón de vigas caídas, había un destello. Algo metálico que reflejaba la escasa luz del día. No supo por qué, pero sus piernas la llevaron hacia allí. Tuvo que trepar por piedras sueltas y apartarse de las ortigas que le arañaban las manos. El destello provenía de una pequeña puerta de metal, casi enterrada bajo los escombros. Una puerta de sótano. Carmen sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Pasó los siguientes 3 días obsesionada con aquella puerta. En su mente, mientras daba clases sobre Cervantes y corregía exámenes, solo podía pensar en eso. ¿Qué había bajo aquella casa destruida? ¿Por qué una puerta de metal tan sólida en medio de tanta ruina?
El viernes por la tarde, después de cobrar su magro salario, Carmen hizo algo que jamás habría imaginado. Compró una palanca, una linterna potente, guantes de trabajo y una mascarilla. Si iban a burlarse de ella, si iban a dejarla con nada, al menos sabría qué había en aquel lugar. Volvió al terreno al amanecer del sábado. No quería testigos. No quería que nadie de la familia Soto supiera lo que estaba haciendo. La humillación ya había sido suficiente. Le tomó 2 horas de trabajo agotador despejar los escombros alrededor de la puerta de metal. Sus manos, incluso con guantes, terminaron llenas de ampollas. Su espalda le gritaba de dolor, pero continuó. Finalmente la puerta quedó expuesta. Era vieja, muy vieja, con un candado herrumbroso que se dio después de varios golpes con la palanca. Carmen respiró hondo, encendió la linterna y tiró de la manija. La puerta se abrió con un gemido oxidado que resonó en la quietud de la mañana. Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad absoluta. El aire que salió de allí era frío, húmedo, con un olor a tierra antigua y a algo más que Carmen no pudo identificar. Cada fibra de su ser le gritaba que no bajara, que cerrara aquella puerta y se marchara, que olvidara todo esto. Pero pensó en Beatriz y su risa cruel. Pensó en Rafael contando su dinero mientras ella se debatía por sobrevivir. Pensó en todas las miradas de lástima y desprecio que había soportado. Y bajó. Los escalones eran resbaladizos por la humedad. Carmen contó 23 antes de llegar al fondo. El haz de su linterna cortaba la oscuridad revelando una habitación. No, varias habitaciones. Un sótano enorme que se extendía bajo lo que había sido la casa. Las paredes eran de piedra sólida, sin apenas daños a pesar del incendio que había destruido la superficie. Y allí, en el centro de la primera habitación, había algo que hizo que Carmen dejara escapar un grito ahogado. Cajas, docenas de cajas de madera apiladas contra las paredes, baúles antiguos con cierres de bronce, y sobre una mesa de trabajo cubierta de polvo había papeles, muchos papeles. Con manos temblorosas, Carmen se acercó a la mesa. Los documentos eran viejos, algunos casi ilegibles, pero pudo distinguir palabras, escrituras, acciones, propiedades. Había mapas, planos, fotografías. Abrió el primer baúl que encontró. Dentro había más documentos, cuidadosamente envueltos en tela encerada para protegerlos de la humedad. Carmen desplegó uno al azar y la linterna iluminó un título de propiedad, luego otro y otro. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo retumbando en sus oídos. Leyó nombres de calles, números de parcelas, descripciones de edificios, y entonces vio una fecha, 1936, justo antes de la Guerra Civil. Carmen siguió revisando, ahora con frenesí, abriendo cajas y baúles. En cada uno encontraba más documentos, más títulos, más pruebas de... ¿De qué? No lo entendía todavía, pero su instinto le decía que había descubierto algo importante, algo que alguien había querido mantener oculto. En el fondo de uno de los baúles más grandes, envuelto en una manta que alguna vez fue roja, encontró un sobre de cuero. Dentro había un diario. Las páginas estaban escritas con una caligrafía elegante y temblorosa. Carmen leyó la primera entrada, fechada en mayo de 1936. Si alguien encuentra esto, que sepa la verdad. Los Soto no construyeron su fortuna con honor. La construyeron sobre las cenizas de los que confiaron en ellos. Esta casa, este sótano, guarda la evidencia de todos sus crímenes. He tratado de exponerlos, pero son demasiado poderosos. Si algo me sucede... La entrada terminaba abruptamente, como si quien escribía hubiera sido interrumpido. Carmen pasó las páginas con dedos temblorosos. Había nombres, fechas, acusaciones detalladas. Y al final del diario, una lista de propiedades que los Soto habían adquirido durante la guerra, aprovechándose del caos y la desesperación de familias que huían o morían. El nombre del autor del diario estaba en la primera página, Sebastián Mendoza. Carmen buscó entre los documentos hasta encontrar lo que temía. Una escritura de propiedad de esta misma casa fechada en 1935 a nombre de Sebastián Mendoza. Y luego otra escritura de 1940 transfiriendo la propiedad a Augusto Soto, el abuelo de Miguel, por una cantidad ridícula de dinero. La casa había sido robada y probablemente había sido quemada para ocultar la evidencia. Pero Sebastián Mendoza había sido más astuto de lo que pensaban. Había escondido la verdad bajo tierra, esperando que algún día alguien la encontrara. Carmen se sentó en el suelo frío del sótano, rodeada de la evidencia de décadas de mentiras y robos. En sus manos tenía algo más que documentos viejos. Tenía justicia, tenía poder, tenía la manera de destruir a la familia que la había humillado. Pero entonces escuchó algo que heló su sangre,
Pasos. Alguien caminaba sobre los escombros arriba. Una voz masculina gritó: «Vi luz aquí anoche. ¿Hay alguien?». Carmen apagó la linterna de golpe, quedando sumida en la oscuridad absoluta del sótano. Su respiración sonaba ensordecedora en el silencio. Los pasos se acercaban a la puerta del sótano. Y entonces la luz del día penetró desde arriba. Alguien había encontrado la entrada. ¿Hay alguien ahí abajo? Carmen reconoció esa voz. Era Rafael, su cuñado, el hombre que había heredado todo. Y ahora estaba allí, a punto de descubrir lo mismo que ella. Carmen contuvo la respiración hasta que sus pulmones ardieron. En la oscuridad absoluta del sótano podía escuchar cada sonido amplificado. El crujir de los escombros bajo los pies de Rafael, su respiración pesada, el tintineo de algo metálico, quizás llaves o una herramienta. «Debe ser algún vagabundo», murmuró Rafael, su voz resonando por el hueco de la escalera. «O niños, malditos críos». Carmen se pegó contra la pared de piedra, tan inmóvil como las cajas que la rodeaban. Sintió algo húmedo resbalando por su espalda, agua filtrada o quizás su propio sudor frío del terror. En su mano derecha aún sostenía el diario de Sebastián Mendoza, apretándolo contra su pecho como si fuera lo único que la anclaba a la realidad. Los pasos comenzaron a bajar. 1, 2, 3 escalones. La luz de una linterna más potente que la suya comenzó a barrer el sótano. Entonces sonó un teléfono. El tono estridente de un móvil moderno desgarró el silencio. «¿Qué?». La voz de Rafael sonaba irritada. Una pausa. «Ahora no puedo, Beatriz. Estoy en... No, en el terreno ese de las afueras. Sí, el que le dejamos a la viuda». Una risa cruel. Quería asegurarme de que no valiera nada antes de que ella pudiera venderlo. «¿Qué?». «Espera, repite eso». Carmen podía escuchar el tono agudo de Beatriz al otro lado, aunque no las palabras exactas. ¿Cómo que ha estado preguntando por documentos antiguos de la familia? ¿A quién? Rafael sonaba ahora nervioso. Su voz había perdido aquella arrogancia natural. «Mierda. ¿Crees que sospecha algo?». «No, no es posible. Nadie sabe de... Mira, subo ahora». «No, mejor nos vemos en tu casa. No quiero hablar de esto por teléfono». Los pasos subieron rápidamente. La puerta del sótano se cerró con un golpe metálico que hizo eco en las paredes de piedra. Carmen esperó 5, 10, 15 minutos en la oscuridad antes de atreverse a encender su linterna. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer la luz. ¿Qué había querido decir Rafael con «nadie sabe de...»? ¿De qué? ¿Sabían ellos de la existencia de este sótano? ¿De los documentos? Carmen miró a su alrededor con nueva urgencia. No tenía mucho tiempo. Si Rafael había venido hasta aquí, significaba que la familia Soto estaba nerviosa por algo. Y su conversación confirmaba que había secretos. Secretos que querían mantener ocultos. Trabajó rápido, documentando todo con el móvil. Fotografió cada página del diario, cada documento, cada título de propiedad. Sus dedos volaban sobre la pantalla, guardando las imágenes en 3 carpetas diferentes de la nube por si acaso. La batería del teléfono bajaba peligrosamente, pero no podía detenerse. Entre los documentos encontró algo que le revolvió el estómago. Una carta, fechada en 1938, firmada por Augusto Soto y dirigida a un comandante militar cuyo nombre había sido tachado. En ella, Augusto denunciaba a Sebastián Mendoza como simpatizante rojo y enemigo del nuevo orden. La carta incluía una solicitud para que le confiscaran sus propiedades por el bien de España. Era una sentencia de muerte disfrazada de patriotismo. Carmen siguió leyendo el diario con creciente horror. Sebastián Mendoza no había sido solo dueño de esta casa. Había sido un hombre de negocios respetado, con propiedades por toda Castilla. Y los Soto, entonces una familia de comerciantes de medio pelo, habían visto en el caos de la guerra su oportunidad. Denuncias falsas, sobornos a oficiales, documentos falsificados. Todo estaba allí, detallado con la precisión de un contador y la desesperación de un hombre que sabía que sus días estaban contados. La última entrada del diario estaba fechada el 3 de julio de 1936. Vinieron anoche, Augusto Soto y sus hombres. Me dieron 1 hora para abandonar mi casa con lo que pudiera cargar. Mi esposa María rogó de rodillas. Él se rió. Dijo que deberíamos agradecer que nos dejara vivir. Los vecinos miraban desde sus ventanas, pero nadie se atrevió a ayudarnos. Tengo miedo, no por mí, sino por María y los niños. He escondido todo lo que pude probar su infamia en el sótano. Si sobrevivo, volveré por ello. Si no, que Dios permita que alguien lo encuentre algún día y haga justicia. Carmen cerró el diario con lágrimas corriendo por sus mejillas. Buscó entre los documentos hasta encontrar lo que temía. Un certificado de defunción.
Sebastián Mendoza, muerto en agosto de 1936. Causa: fusilado por actividades antipatrióticas. Tenía 42 años. No encontró ningún registro de su esposa o sus hijos. Probablemente habían huido, se habían escondido o habían corrido la misma suerte. La fortuna de los Soto, aquella que Rafael había heredado con tanta arrogancia, estaba construida literalmente sobre los cuerpos de personas como Sebastián Mendoza. Carmen pasó el resto del día en aquel sótano, catalogando todo. Encontró títulos de propiedades de al menos 15 edificios en el centro de Toledo, todos adquiridos entre 1936 y 1942. Encontró acciones de empresas que los Soto habían absorbido mediante maniobras similares. Encontró una lista de nombres, docenas de nombres, cada uno con una anotación: emigrado, fallecido, paradero desconocido. Cada nombre era una familia destruida. Cada propiedad robada era una vida arruinada. Cuando finalmente salió del sótano, el sol se ponía tiñendo el cielo de un naranja sangriento. Carmen cerró cuidadosamente la puerta de metal y la cubrió de nuevo con escombros. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Aquella noche en su apartamento Carmen no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la caligrafía temblorosa de Sebastián Mendoza. Escuchaba los pasos de Rafael en el sótano, sentía el peso de todas aquellas vidas robadas. Al amanecer tomó una decisión. No iría directamente a la prensa ni a la policía. Los Soto tenían demasiado poder, demasiadas conexiones. Necesitaba ayuda, pero no de cualquiera. Necesitaba a alguien que no pudiera ser comprado ni intimidado. Recordó algo que Miguel le había contado una vez, en uno de esos momentos de intimidad donde las parejas comparten secretos familiares. Su tío abuelo, Tomás Soto, el hermano menor del abuelo, se había distanciado de la familia en los años 50. Miguel nunca supo por qué, solo que había sido algo grave. Tomás había cambiado su apellido y se había mudado a Barcelona. La familia nunca hablaba de él. Carmen pasó 2 días buscando. Finalmente encontró una necrológica de 1989. Tomás Mendel, ante Soto, había muerto en Barcelona, dejando una hija, Lucía Mendel, ahora abogada especializada en restitución de bienes de la guerra civil. El corazón de Carmen latió con fuerza. No podía ser coincidencia. Llamó al bufete en Barcelona. Una secretaria educada le dijo que la señora Mendel no atendía llamadas sin cita previa. Carmen insistió. Dígale que es sobre Sebastián Mendoza y la familia Soto de Toledo. Dígale que he encontrado su diario. 10 minutos después su teléfono sonó. Era Lucía Mendel. Su voz era firme, controlada, pero Carmen detectó algo debajo, algo que vibraba como una cuerda a punto de romperse. ¿Quién es usted y cómo consiguió ese nombre?, preguntó Lucía. Carmen le contó todo. El testamento, el terreno abandonado, el sótano, los documentos. Al otro lado de la línea, Lucía guardó silencio durante tanto tiempo que Carmen pensó que había colgado. Finalmente Lucía habló y su voz sonaba rota. Sebastián Mendoza era mi bisabuelo. Toda mi vida he sabido que nuestra familia fue destruida por los Soto. Mi abuelo Tomás solo tenía 14 años cuando vio cómo se llevaban a su padre. Pasó toda su vida tratando de encontrar pruebas, pero los Soto habían borrado todo rastro. Cambió su apellido por el de su madre, Mendel, para proteger a su familia de más represalias. Me hizo jurar que si alguna vez encontraba pruebas, haría justicia. Entonces ayúdeme, dijo Carmen. Ayúdeme a destruirlos. Lucía llegó a Toledo 3 días después. Era una mujer de 50 y tantos años, alta, con el pelo gris recogido en un moño severo y ojos oscuros que parecían ver directamente a través de las personas. Llevaba un maletín de cuero gastado y una determinación que llenaba la habitación. Carmen la llevó al terreno al anochecer. Juntas bajaron al sótano. Cuando Lucía vio los documentos, cuando sostuvo el diario de su bisabuelo entre sus manos, se derrumbó. Lloró como Carmen no había visto llorar a nadie, con sollozos que parecían arrancados de lo más profundo de su ser. Toda mi vida, susurraba entre lágrimas, toda mi vida esperando este momento. Trabajaron durante una semana completa. Lucía trajo a 2 colegas de confianza, especialistas en derecho histórico. Catalogaron cada documento, verificaron cada título de propiedad, construyeron un caso que era irrefutable. Pero entonces sucedió algo que Carmen no esperaba. Una mañana, al llegar a su instituto, encontró su aula destrozada, libros tirados por el suelo, su escritorio volcado y en la pizarra, con grandes letras rojas: «Deja el pasado enterrado». El director la llamó a su oficina. Su rostro estaba pálido, nervioso. «Carmen, han llegado. Quejas sobre tu desempeño. Serias quejas. La junta directiva». No terminó la frase. No hacía falta. Carmen supo inmediatamente quién estaba detrás. Los Soto habían descubierto que estaba investigando. Y ahora jugaban sucio. Aquella noche alguien intentó forzar la puerta de su apartamento.
Carmen llamó a la policía, pero cuando llegaron no encontraron a nadie. El agente que tomó el reporte la miró con una mezcla de lástima y sospecha. ¿Está segura de que no se lo imaginó, señora? Quizás debería descansar un poco. Si tienes alguna experiencia similar de injusticia, cuéntame en los comentarios. A veces necesitamos saber que no estamos solos en estas batallas. Carmen llamó a Lucía con voz temblorosa. ¿Saben algo? Me están amenazando. Lo sé, respondió Lucía con calma. A mí también. Esta mañana encontré a un hombre siguiéndome y recibí una llamada anónima sugiriendo que sería mejor para mi salud olvidar este caso. Hizo una pausa. Pero tengo buenas noticias. He encontrado algo más. Se reunieron en un café discreto en las afueras de Toledo. Lucía extendió sobre la mesa una serie de documentos nuevos. Seguí investigando la propiedad donde está el sótano. ¿Sabes por qué el padre de tu esposo te la dejó a ti en el testamento? Lucía sonrió, pero era una sonrisa amarga, porque legalmente no podía hacer otra cosa. Esa propiedad nunca fue transferida correctamente a los Soto. Según el registro de propiedad, técnicamente todavía pertenece a los herederos de Sebastián Mendoza. Tu suegro no podía venderla ni dejarla a sus hijos sin levantar sospechas, así que la dejó a la nuera que despreciaba, pensando que nunca descubriría su verdadero valor. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que esa propiedad y todo lo que contiene te pertenece por derecho. Y yo, como única descendiente directa de Sebastián Mendoza, puedo certificar que esos documentos son auténticos. Lucía se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad feroz. Pero hay más. Uno de esos títulos de propiedad es del edificio donde Rafael Soto tiene su oficina principal. Si presentamos este caso, no solo expondremos lo que hicieron hace 80 años. Podríamos reclamar la devolución de todas las propiedades obtenidas ilegalmente. Eso destruiría toda su fortuna, susurró Carmen. Exactamente. Pero antes de que pudieran celebrar, el teléfono de Carmen vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Contenía una sola fotografía. Carmen saliendo del sótano tomada con un teleobjetivo. Y un mensaje. Sabemos lo que tienes. Entrega los documentos o sufre las consecuencias. Carmen miró a Lucía con ojos llenos de miedo. ¿Qué hacemos? Lucía cerró su maletín con un chasquido decidido. Hacemos lo que debimos hacer desde el principio. Mañana a las 9 de la mañana presentamos todo ante el juez. Pero esta noche tú y esos documentos vienen conmigo. No te quedarás sola. Aquella noche en la habitación de hotel donde Lucía había insistido en refugiarse, Carmen no pudo dormir. Cada ruido en el pasillo la sobresaltaba. Cada sombra parecía esconder una amenaza. A las 3 de la madrugada su teléfono sonó. Era Rafael. Carmen. Su voz era suave, casi amable, lo cual era más aterrador que cualquier amenaza. Sé que has encontrado cosas en ese terreno, cosas que no entiendes. Mi familia no es perfecta, pero fue otra época. ¿Qué sentido tiene remover el pasado? El sentido, respondió Carmen con voz temblorosa pero firme. Es la justicia. Rafael suspiró. Te ofrezco 1.000.000 de euros. En efectivo. Mañana mismo. Entregas lo que encontraste, firmas un acuerdo de confidencialidad y puedes empezar una nueva vida. Piénsalo, Carmen. 1.000.000 de euros. Nunca más tendrías que preocuparte por el dinero. Por un momento, solo un momento, Carmen dudó. 1.000.000 de euros. Podría mudarse lejos, empezar de nuevo, olvidar todo esto. Entonces recordó la caligrafía temblorosa de Sebastián Mendoza. Recordó aquella lista de nombres, cada uno una vida destruida. Recordó que Miguel, su esposo, había sido un buen hombre a pesar de su familia, precisamente porque él también había intuido que algo estaba podrido en los cimientos de la fortuna Soto. No, dijo Carmen. Mañana a las 9 presentaremos todo ante la justicia. Rafael guardó silencio durante 5 segundos que parecieron eternos. Cuando volvió a hablar, toda la amabilidad había desaparecido de su voz. Entonces que Dios te ayude, Carmen, porque yo no lo haré. La llamada se cortó. Carmen se levantó de la cama y miró por la ventana del hotel hacia las calles oscuras de Toledo. Las luces de la ciudad antigua parpadeaban como estrellas caídas. En algún lugar ahí fuera, la familia Soto estaba planeando su próximo movimiento. Y ella, una simple profesora de literatura que solo quería justicia, estaba a punto de enfrentarse al poder que había dominado esta ciudad durante casi un siglo. Lucía apareció en la puerta de su habitación, envuelta en una bata. ¿No puedes dormir tampoco? Carmen negó con la cabeza. ¿Crees que funcionará? ¿Crees que realmente podemos ganarles? Lucía se acercó a la ventana y se quedó junto a ella mirando la ciudad. Mi abuelo Tomás me dijo algo antes de morir. Me dijo que la verdad tiene su propio peso, su propia gravedad, que puede estar enterrada durante décadas, pero siempre busca la manera de salir a la luz. Se giró para mirar a Carmen directamente. Nosotras solo somos las manos que la ayudan a emerger.
¿Y si nos destruyen en el proceso? Entonces, Lucía sonrió tristemente. Nos destruyen sabiendo que hicimos lo correcto. Pero no creo que eso pase. ¿Sabes por qué? Carmen la miró interrogante. Porque ellos tienen miedo. Si no lo tuvieran, ya habrían actuado con más violencia. El miedo significa que saben que tienen algo que perder. Y eso nos da poder. A las 6 de la mañana, Carmen y Lucía empacaron todos los documentos en 3 maletines diferentes. A las 7, salieron del hotel por salidas separadas, un plan de precaución que Lucía había insistido en implementar. A las 8, se reunieron frente al edificio de los juzgados. Y entonces vieron algo que les heló la sangre. En la entrada del juzgado, rodeado de lo que parecía ser un pequeño ejército de abogados con trajes caros, estaba Rafael Soto. A su lado Beatriz con su sonrisa de tiburón, y detrás de ellos al menos una docena de personas más, todos con la confianza de quienes saben que el sistema trabaja para ellos. Rafael vio a Carmen y Lucía y sonrió. Fue una sonrisa que decía, ¿de verdad creías que sería tan fácil? Carmen sintió que sus rodillas flaqueaban. Lucía le apretó el brazo con fuerza. No te rindas ahora, susurró. No cuando estamos tan cerca. Comenzaron a subir las escaleras del juzgado. Con cada paso, Carmen sentía el peso de todos aquellos años de mentiras, de vidas robadas, de injusticia silenciada. Y también sentía la mirada de Rafael clavada en su espalda como un cuchillo. Llegaron a la puerta. Un guardia de seguridad les pidió identificación. En el momento en que Carmen extendía su documento, sucedió. Rafael gritó, «Esa mujer me robó documentos privados de mi familia. Entró ilegalmente en propiedad privada. Exijo que la detengan». 2 policías se acercaron inmediatamente. El corazón de Carmen se detuvo. Pero entonces Lucía dio un paso adelante, su voz cortando el aire como un látigo. «Yo soy Lucía Mendel, abogada colegiada, y represento legalmente a la señora Soto. Esos documentos fueron encontrados en una propiedad que legalmente le pertenece. Tenemos una cita con el juez Márquez a las 9 en punto y llevamos evidencia de crímenes históricos que involucran a esta familia». Rafael se acercó, su rostro enrojecido de furia. «¿Crímenes históricos? ¿Evidencia? No tienes nada más que papel viejo y fantasías de una viuda desesperada. Entonces, ¿por qué tienes tanto miedo?» La voz de Carmen salió más fuerte de lo que esperaba. «¿Por qué amenazarme? ¿Por qué intentar comprarme? Si no hay nada que ocultar, ¿por qué tanto esfuerzo?» El silencio que siguió fue eléctrico. Alrededor la gente comenzaba a detenerse, a mirar, a escuchar. Alguien sacó un teléfono móvil y comenzó a grabar. Rafael vio el teléfono y su expresión cambió. La máscara de control se deslizó solo un segundo, pero fue suficiente. Carmen vio el pánico en sus ojos. «Señores», intervino uno de los guardias, «si tienen una cita con el juez, por favor procedan. Y ustedes», miró a Rafael y su grupo, «necesitan despeje». Pero no terminó la frase. En ese momento las puertas del juzgado se abrieron y salió un hombre mayor, de pelo blanco y toga de juez. Su rostro era severo, tallado por años de ver lo peor y lo mejor de la humanidad. «¿Qué es todo este escándalo?». Su voz resonó con autoridad natural. «Señora Mendel». «Juez Márquez», Lucía se adelantó. «Tenemos la cita de las 9 y parece que la parte contraria ya está aquí». El juez miró a Rafael, luego a Carmen, luego a los teléfonos que ahora grababan la escena. «Todos a mi despacho. Ahora». No era una petición. Mientras subían hacia el despacho del juez, Carmen sintió una extraña calma invadir su cuerpo. Ya no había vuelta atrás. Todo estaba a punto de salir a la luz. Rafael caminaba delante, su espalda rígida de tensión. Al pasar junto a una ventana, Carmen vio su reflejo en el cristal. Por primera vez en meses no vio a una víctima. Vio a alguien dispuesto a luchar. Entraron al despacho. El juez Márquez se sentó tras su escritorio y los miró a todos con expresión inescrutable. «Bien», dijo finalmente. «Alguien va a explicarme qué demonios está pasando aquí. Y más vale que sea bueno, porque odio que interrumpan mi café matinal». Lucía abrió el primer maletín. Y la habitación se llenó con el peso de 80 años de secretos a punto de ser revelados. El despacho del juez Márquez olía a libros viejos, café fuerte y algo que Carmen identificó como el aroma del poder verdadero. No el poder comprado con dinero, sino el que se gana con años de integridad. Las paredes estaban forradas de volúmenes legales con lomos desgastados y sobre el escritorio de roble macizo descansaba una fotografía en blanco y negro de un hombre joven con uniforme militar. Lucía extrajo el diario de Sebastián Mendoza con manos que temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la emoción contenida de décadas. «Su señoría», comenzó con voz firme, «lo que voy a presentarle no es solo un caso de fraude inmobiliario. Es la historia de cómo una familia construyó su fortuna sobre los cadáveres de la guerra civil.
Rafael se levantó de golpe, su rostro púrpura de rabia. Esto es una farsa, una difamación orquestada por una viuda resentida y una abogada que busca notoriedad. Siéntese, señor Soto. La voz del juez Márquez era tranquila pero contenía acero. O le haré sentar. Continúe, señora Mendel. Durante las siguientes 2 horas, Lucía desplegó el caso con la precisión de un cirujano. Cada documento estaba catalogado, cada conexión trazada, cada mentira expuesta. El diario de Sebastián Mendoza pasó por las manos del juez, que lo leyó en silencio absoluto mientras su expresión se endurecía con cada página. Carmen observaba cómo Rafael se desmoronaba lentamente. Su ejército de abogados susurraba entre ellos, pasándose notas, revisando documentos en tablets caras. Pero con cada nuevo título de propiedad que Lucía presentaba, sus rostros se volvían más pálidos. Cuando Lucía colocó sobre el escritorio la carta donde Augusto Soto denunciaba a Sebastián Mendoza como simpatizante rojo, el juez cerró los ojos por un largo momento. «Conozco esta historia», dijo finalmente, su voz ronca. «O historias como esta. Mi propio abuelo…» Se detuvo recomponiéndose, pero nunca había visto evidencia tan completa, tan meticulosamente preservada. Uno de los abogados de Rafael se aclaró la garganta. «Su señoría, con el debido respeto, estos son acontecimientos de hace 80 años. Existe un estatuto de limitaciones. Además, cualquier crimen supuesto habría prescrito hace décadas». El juez Márquez lo miró con una expresión que habría congelado el infierno. «¿Me está diciendo que el robo sistematizado, el aprovechamiento de asesinatos políticos para enriquecerse y la falsificación de documentos oficiales deben quedar sin castigo porque pasó mucho tiempo? Lo que digo es que la ley…» «La ley», interrumpió el juez, «también contempla la restitución de bienes obtenidos ilegalmente, sin límite de tiempo en casos de crímenes contra la humanidad. Y lo que tengo frente a mí podría calificar perfectamente bajo esa categoría». El silencio que siguió fue devastador. Rafael finalmente habló, su voz había perdido toda su arrogancia. «Juez Márquez, usted conoce a mi familia. Somos pilares de esta comunidad desde hace generaciones. Mi abuelo puede haber tomado decisiones cuestionables en tiempos difíciles, pero yo no soy responsable de lo que pasó antes de que naciera». «No», intervino Carmen, sorprendiéndose a sí misma. Todas las miradas se volvieron hacia ella. «No eres responsable de lo que hizo tu abuelo, pero eres responsable de lo que hiciste tú». Se puso de pie sosteniendo su teléfono móvil. «Tengo grabada tu llamada de anoche, donde me ofreces 1 millón de euros por mi silencio, donde amenazas con destruirme si no acepto. Eso no es el pasado, Rafael. Eso fue hace 8 horas». El rostro de Rafael se volvió ceniciento. Lucía sonrió. «Y yo tengo documentación de al menos 3 intentos de intimidación en los últimos 5 días, incluida la destrucción del aula de la señora Soto y el seguimiento ilegal de mi persona. Todo perfectamente documentado». El juez Márquez se reclinó en su silla, entrelazando los dedos sobre su estómago. «Esto se ha vuelto muy interesante. Señor Soto, sus abogados pueden retirarse mientras decido los próximos pasos. Usted se queda». Los abogados intercambiaron miradas nerviosas, pero obedecieron. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el juez habló de nuevo. «Voy a ser muy claro. Basándome en la evidencia preliminar que he visto, voy a ordenar una investigación completa. Todos los bienes de la familia Soto serán congelados hasta que se determine cuáles fueron adquiridos legítimamente y cuáles no». Levantó una mano cuando Rafael intentó protestar. «Además, voy a referir este caso a la Fiscalía para que investigue los actos recientes de intimidación y obstrucción de la justicia». «Esto arruinará a mi familia», susurró Rafael. Ya no era el hombre poderoso que había entrado al despacho. Era un niño asustado viendo cómo su mundo se desmoronaba. «Su familia se arruinó a sí misma hace 80 años», respondió el juez. «Solo está saliendo a la luz ahora». 3 semanas después, Carmen estaba de pie frente al terreno que había heredado. Pero esta vez no estaba sola. A su lado estaba Lucía, y detrás de ellas, un equipo de trabajadores comenzaba a limpiar los escombros de la antigua casa de Sebastián Mendoza. La noticia había explotado en todos los medios, no solo en Toledo, sino en toda España. Los periódicos llevaban titulares que hablaban de justicia histórica y los secretos de la guerra civil finalmente expuestos. Programas de televisión debatían sobre la restitución de bienes robados durante y después de la guerra. El caso de los Soto había abierto la puerta a cientos de familias que, como los Mendoza, habían sido despojadas de todo. Rafael y Beatriz enfrentaban cargos criminales por intimidación y obstrucción de la justicia. Su imperio empresarial, construido sobre propiedades robadas, se estaba desmoronando como un castillo de naipes. Los bancos les habían retirado el crédito. Los socios comerciales huían como ratas de un barco que se hunde. Pero lo más poético, pensaba Carmen,
era que el edificio donde Rafael tenía su oficina principal, aquel mismo título de propiedad que Lucía había encontrado, había sido devuelto legalmente a los descendientes de su dueño original. Una familia que había emigrado a Argentina en 1939 y nunca había olvidado lo que les habían quitado. ¿En qué piensas?, preguntó Lucía, sacando a Carmen de sus reflexiones. En Miguel, respondió Carmen con una sonrisa triste. En cómo me dijo una vez que sentía que su familia guardaba secretos oscuros, pero nunca supo cuáles. Creo que por eso su padre me dejó este terreno. No fue crueldad, fue, no sé, culpa, un intento de redención. Lucía sintió pensativa. Mi abuelo Tomás también cargó con esa culpa toda su vida. Culpa por llevar el apellido Soto, incluso después de cambiarlo. Culpa de sobreviviente. Pero ahora miró hacia el sótano, donde los trabajadores estaban instalando luces y reforzando las estructuras. Ahora su historia tendrá un final diferente, porque ese era el otro proyecto. El sótano que había guardado los secretos durante 80 años se convertiría en un museo. El Museo de la Memoria Histórica de Toledo, dedicado a preservar las historias de todas las familias que habían sufrido durante la Guerra Civil y la dictadura. El diario de Sebastián Mendoza sería la pieza central, pero no la única. Ya habían recibido donaciones de documentos, fotografías y testimonios de docenas de familias. Carmen había donado el terreno y lo que quedaba de la casa para el proyecto. Con el dinero que recibiría de la restitución legal de algunas propiedades, junto con Lucía, estaban estableciendo una fundación para ayudar a otras familias a buscar justicia histórica. Señora Soto, llamó uno de los trabajadores. Hemos encontrado algo más. Carmen y Lucía bajaron con cuidado al sótano. En una esquina que no habían explorado completamente, los trabajadores habían movido uno de los baúles más grandes. Detrás de él, tallada en la piedra de la pared, había una inscripción. Para quien encuentre esto, la verdad nunca muere, solo espera su momento. Sebastián Mendoza, 1936. Carmen pasó sus dedos sobre las letras talladas, sintiendo la textura áspera de la piedra. 89 años. Eso es lo que la verdad había esperado. Tenía razón, susurró. El día de la inauguración del museo llegó con un sol brillante que parecía lavar la ciudad de Toledo con luz dorada. Carmen se había levantado temprano, nerviosa pero decidida. Se puso un vestido sencillo color azul oscuro, el favorito de Miguel, y se miró al espejo. La mujer que le devolvió la mirada ya no era la viuda quebrada que había entrado al despacho del notario meses atrás. Había sufrimiento en sus ojos, sí, pero también había fuerza. Había dignidad. El museo estaba lleno. Vinieron descendientes de otras familias despojadas, historiadores, periodistas, políticos que querían fotografiarse junto a la causa de moda. Pero también vinieron personas simples, gente de la calle que entendía lo que significaba este lugar. Durante su discurso de inauguración, Carmen habló con voz clara y firme. Este museo no es sobre venganza, es sobre memoria. Es sobre asegurarnos de que las voces silenciadas durante décadas finalmente sean escuchadas. Sebastián Mendoza escribió su verdad esperando que alguien la encontrara. Yo tuve el privilegio de ser esa persona, pero su historia y las historias de todos los que sufrieron injusticias similares pertenecen a todos nosotros. Si esta historia te ha conmovido, compártela, porque hay verdades que merecen ser conocidas y justicia que merece ser hecha, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Entre la audiencia, Carmen vio un rostro que la sorprendió. Una mujer anciana, con el pelo blanco como la nieve y ojos que parecían haber visto demasiado. Después del discurso, la mujer se acercó con paso lento pero decidido. «Señora Soto», dijo con voz temblorosa, «yo soy Elena Mendoza, la nieta de Sebastián». Carmen sintió que el mundo se detenía. Mi abuela María huyó a Francia con sus 2 hijos después de que mataran a mi abuelo. Yo nací allí. Nunca conocí a mi abuelo, pero mi abuela me habló de él cada día de su vida. Me dijo que él había escondido algo importante, pero nunca supimos dónde. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas arrugadas. Gracias. Gracias por encontrarlo. Gracias por no olvidar. Carmen la abrazó y en ese abrazo había 80 años de dolor, de pérdida, pero también de esperanza. Alrededor de ellas, los flashes de las cámaras capturaban el momento, pero ninguna fotografía podría capturar realmente lo que significaba. Esa noche, después de que todos se fueran, Carmen regresó al museo. Las luces estaban apagadas, pero la luz de la luna entraba por las ventanas recién instaladas, proyectando sombras largas sobre los documentos expuestos en vitrinas de cristal. Bajó al sótano, ahora iluminado y seguro, convertido en el corazón del museo. En el centro, dentro de una caja de cristal con temperatura controlada, estaba el diario de Sebastián Mendoza, abierto en la última página. Carmen leyó de nuevo aquellas palabras finales. «Si sobrevivo, volveré por ello».
Si no, que Dios permita que alguien lo encuentre algún día y haga justicia. La encontramos, Sebastián, susurró Carmen. E hicimos justicia. Una brisa suave e imposible en el sótano cerrado movió ligeramente las páginas del diario. Carmen sonrió. Quizás era solo su imaginación, pero le gustaba pensar que era algo más. Los meses siguientes trajeron más cambios. El caso de los Soto estableció un precedente legal que permitió a docenas de otras familias reclamar propiedades robadas durante la Guerra Civil. Se formó una comisión nacional para investigar casos similares. La conversación sobre la memoria histórica en España tomó un nuevo rumbo, más honesto, más doloroso, pero necesario. Rafael Soto fue condenado a 3 años de prisión por intimidación y obstrucción de la justicia. Su hermana Beatriz recibió 2 años de libertad condicional. Perdieron el 90% de su fortuna en restituciones y multas. El apellido Soto, una vez sinónimo de poder en Toledo, ahora era recordado por razones muy diferentes. Carmen usó su parte de la restitución para establecer becas para estudiantes de familias que habían sufrido durante la guerra. Dejó su trabajo en el instituto y se dedicó completamente a la fundación y al museo. Por primera vez en su vida sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Un año después de la inauguración del museo, en una tarde lluviosa de octubre, Carmen recibió un paquete por correo. Venía de Francia, enviado por Elena Mendoza. Dentro había una carta y una fotografía antigua. «Querida Carmen», decía la carta con caligrafía temblorosa, «encontré esto entre las cosas de mi abuela después de su muerte la semana pasada. Tenía 102 años y murió en paz, sabiendo que la verdad sobre su esposo finalmente había salido a la luz. Esta fotografía es de su boda. Quiero que la tengas tú para el museo». Debajo de la foto mi abuela escribió algo. Creo que ahora finalmente esas palabras tienen sentido. Carmen giró la fotografía. Era de Sebastián Mendoza y su esposa María el día de su boda, jóvenes y llenos de esperanza, sin saber el horror que les esperaba. Y debajo, con tinta descolorida, María había escrito: «El amor y la verdad son las únicas cosas que sobreviven a todo. Incluso cuando parezca que todo está perdido, incluso cuando la oscuridad parezca eterna, estas dos fuerzas encontrarán el camino hacia la luz. Siempre lo hacen». Carmen colocó la fotografía sobre su escritorio y lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más profundo. Era el llanto de quien ha completado un viaje, de quien ha llevado una carga pesada y finalmente puede dejarla en el suelo. Pensó en Miguel, su esposo, que había muerto sin saber que su familia guardaba estos secretos oscuros. Pensó en Sebastián Mendoza, que había muerto esperando que alguien encontrara su verdad. Pensó en todas las vidas rotas, las familias destruidas, las injusticias silenciadas durante décadas. Y pensó en cómo un terreno abandonado, una herencia cruel, había terminado siendo el catalizador de algo mucho más grande que ella misma. 2 años después, el Museo de la Memoria Histórica de Toledo había recibido más de 100.000 visitantes. Se había convertido en un modelo para proyectos similares en toda España. El caso Soto había inspirado cambios en las leyes de restitución histórica, y Carmen había recibido reconocimientos de organizaciones de derechos humanos de todo el mundo. Pero su momento favorito de cada día era cuando cerraba el museo y se quedaba sola en el sótano, ahora transformado en un espacio de memoria y reflexión. Se sentaba en un banco frente al diario de Sebastián Mendoza y simplemente permanecía allí, en silencio. Una tarde, una niña pequeña entró con su maestra justo antes de que cerraran. Era parte de una excursión escolar que llegaba tarde. La niña, que no tendría más de 8 años, se acercó a la vitrina del diario y lo miró con ojos grandes y serios. «¿Por qué es importante esto?», le preguntó a Carmen. Carmen se arrodilló junto a ella. «Porque nos recuerda que la verdad siempre importa, que las personas que sufrieron injusticias merecen ser recordadas, y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto». La niña asintió con solemnidad. «Mi abuela dice que su familia también perdió su casa en la guerra. Dice que nunca recuperaron nada. Dile a tu abuela que venga a vernos», respondió Carmen suavemente. «Quizás podamos ayudar». Cuando la niña se fue, Carmen se dio cuenta de que ese era el verdadero legado de todo esto, no las sentencias judiciales ni los reconocimientos. Era cada persona que entraba a ese museo y se reconocía en las historias allí contadas. Era cada familia que encontraba el valor para buscar su propia verdad. Era la cadena de justicia y memoria que se extendía hacia el futuro. Aquella noche Carmen soñó con Miguel. En el sueño él estaba de pie junto a ella en el museo mirando el diario de Sebastián Mendoza. «Lo hiciste», le decía, sonriendo con esa sonrisa suya que ella tanto extrañaba. «Hiciste lo que mi familia debió hacer hace décadas». «Ojalá estuvieras aquí para verlo», respondió Carmen en el sueño. «Estoy aquí», decía Miguel, y su voz sonaba como el viento entre las hojas. «Siempre estaré aquí». Carmen despertó con lágrimas en las mejillas, pero sonriendo. Miró por la ventana de su nuevo apartamento.
uno que finalmente podía pagar cómodamente, y vio el amanecer pintando el cielo de Toledo de tonos dorados y rosados. Se levantó, se preparó un café y sacó su diario personal. Había empezado a escribirlo el día que encontró el sótano, sintiendo que su historia, como la de Sebastián, merecía ser contada. Escribió: «Hoy hace exactamente 3 años que el notario me dijo que había heredado un terreno abandonado. En ese momento pensé que era el final, que todo lo que había perdido con la muerte de Miguel se completaba con esta última humillación. Pero resultó ser un comienzo, no solo para mí, sino para cientos de familias que finalmente encontraron justicia. He aprendido que a veces los finales más amargos son en realidad los comienzos más dulces disfrazados. La vida nos da exactamente lo que necesitamos, aunque venga empaquetado de formas que no reconocemos». Cerró el diario y miró la fotografía de Miguel que tenía en su escritorio. Junto a ella, ahora había otra foto. Carmen, Lucía y Elena Mendoza, el día de la inauguración del museo, abrazadas. 3 mujeres de 3 generaciones unidas por la búsqueda de justicia. El teléfono sonó. Era Lucía. «Carmen, tienes que ver esto. Acaban de aprobar la Ley de Memoria y Restitución Histórica en el Congreso. Usaron nuestro caso como base para la legislación. Esto va a cambiar todo». Carmen sonrió. «Lo conseguimos». «No», corrigió Lucía, su voz cargada de emoción. «Tú lo conseguiste. Tú fuiste quien bajó a ese sótano. Tú fuiste quien tuvo el valor de enfrentarse a ellos». «Lo hicimos juntas», insistió Carmen. «Y lo hicimos por todos los que ya no están aquí para hacerlo ellos mismos». Después de colgar, Carmen se preparó para ir al museo. Era sábado y esperaban una gran afluencia de visitantes. Pero antes de salir, hizo algo que había convertido en ritual. Tomó el viejo plano amarillento del terreno, el que había venido con los documentos del testamento, y lo miró. Aquel pedazo de papel que había parecido tan sin valor hacía 3 años había resultado ser el mapa hacia algo mucho más valioso que el dinero, hacia la verdad, hacia la justicia, hacia la redención. En el museo, mientras guiaba a un grupo de visitantes por las exhibiciones, Carmen contó la historia una vez más. Nunca se cansaba de contarla. Cada vez que veía la comprensión iluminando los ojos de alguien, cada vez que veía lágrimas de reconocimiento o susurros de «mi familia también pasó por eso», sabía que estaba haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Al final del tour, un hombre mayor se acercó a ella. Tenía los ojos húmedos. «Mi padre era amigo de Sebastián Mendoza», dijo con voz quebrada. «Fue testigo de cómo se lo llevaron. Nunca pudo hablar de ello. El miedo era demasiado grande. Murió llevándose esa culpa. Pero ahora», miró alrededor del museo, «ahora siento que finalmente puedo dejar ir ese peso. Gracias». Carmen le dio un abrazo largo. Estos momentos, pensó, eran por los que todo había valido la pena. 5 años después del día en que heredó aquel terreno abandonado, Carmen publicó un libro sobre su experiencia. Bajo las ruinas, una historia de verdad y justicia, se convirtió en un bestseller nacional. Pero más importante que las ventas, el libro inspiró a decenas de personas a buscar sus propias verdades enterradas, a investigar sus historias familiares, a exigir justicia por injusticias pasadas. El terreno donde una vez estuvo la casa en ruinas de Sebastián Mendoza ahora era un lugar hermoso. Habían reconstruido partes de la casa original siguiendo los planos antiguos, creando un espacio que honraba el pasado mientras servía al presente. Había jardines donde voluntarios plantaban flores cada primavera. Había bancos donde la gente podía sentarse a reflexionar. Y en el centro de todo, ese sótano que había guardado secretos durante 80 años, ahora los compartía con el mundo, asegurando que nunca fueran olvidados. Carmen, ahora directora permanente del museo y de la fundación, dividía su tiempo entre dar conferencias, ayudar a otras familias en sus búsquedas de justicia y simplemente estar presente en el museo, disponible para quien necesitara escuchar o contar su historia. Una tarde de primavera, 10 años después de todo, Carmen recibió una carta inesperada. Era de la nieta de Rafael Soto, una joven que había tenido solo 15 años cuando todo explotó. «Señora Soto», decía la carta, «sé que mi familia le hizo mucho daño. Sé que mi abuelo fue un hombre cruel y que nuestro apellido está manchado por generaciones de injusticia. He pasado estos años tratando de entender cómo reconciliarme con esta herencia. Quiero donar todo lo que me queda de la fortuna familiar a su fundación. No es mucho después de las restituciones, pero es lo correcto. También quiero trabajar como voluntaria en el museo, si me acepta. Quiero pasar mi vida reparando el daño que mi familia causó». Carmen leyó la carta 3 veces, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Le respondió inmediatamente: «Querida Sofía, la justicia verdadera no se trata de castigar a los inocentes por los crímenes de sus ancestros. Se trata de reconocer el pasado y elegir activamente crear un futuro diferente. Eres bienvenida aquí».
Siempre lo serás. Y así, incluso la historia de los Soto encontró su redención. No a través del olvido o la negación, sino a través del reconocimiento y el trabajo activo hacia la reparación. En el aniversario número 15 de la apertura del museo, Carmen tenía 72 años. Su pelo era completamente blanco, su espalda no tan recta como antes, pero sus ojos aún brillaban con esa determinación que la había llevado a bajar aquellas escaleras hacia el sótano oscuro tantos años atrás. Elena Mendoza había muerto años antes, pero sus hijos y nietos vinieron a la celebración. Lucía, ahora también entrada en años pero aún feroz, estaba a su lado. Y Sofía Soto, la joven que había elegido redimir el apellido de su familia a través de la acción, era ahora la subdirectora del museo. Durante el discurso de aniversario, Carmen habló no solo del pasado, sino del futuro. Este museo comenzó con la historia de un hombre, Sebastián Mendoza, y de una injusticia cometida hace casi un siglo. Pero se ha convertido en algo mucho más grande. Se ha convertido en un recordatorio de que la verdad, por más tiempo que esté enterrada, siempre encontrará la manera de salir a la luz. De que la justicia, aunque llegue tarde, aún es justicia. Y de que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir hacer lo correcto, sin importar cuán difícil sea. La audiencia aplaudió, pero Carmen no había terminado. Me dejaron un terreno abandonado, continuó, su voz ahora más suave, más íntima. Pensaron que me dejaban nada, la última humillación, pero lo que realmente me dejaron fue una oportunidad. La oportunidad de descubrir que bajo las ruinas de lo que parece perdido, a menudo yace algo de valor incalculable. No solo documentos o propiedades, sino verdades que necesitan ser contadas, voces que necesitan ser escuchadas, justicia que necesita ser servida. Hizo una pausa mirando los rostros en la audiencia. Vio jóvenes y viejos, ricos y pobres, descendientes de víctimas y descendientes de perpetradores, todos unidos en este espacio de memoria y reflexión. Si esta historia les enseña algo, concluyó, que sea esto. Nunca subestimen el poder de buscar la verdad. Nunca crean que es demasiado tarde para la justicia. Y nunca, nunca pierdan la esperanza de que incluso en los lugares más oscuros, más abandonados, más aparentemente sin valor, puede haber algo esperando ser descubierto que cambiará todo. El aplauso que siguió resonó no solo en la sala, sino en los corazones de todos los presentes. Aquella noche Carmen regresó al sótano por última vez. Sabía que era la última vez, aunque no podría explicar cómo lo sabía. Simplemente lo sentía en sus huesos. Se sentó en el banco frente al diario de Sebastián Mendoza y habló en voz alta como había hecho tantas veces. Lo logramos, Sebastián. Tu verdad salió a la luz. Tu historia se contó. Tu muerte no fue en vano. Hizo una pausa sonriendo a través de las lágrimas. Y tampoco la mía, espero. He vivido una buena vida desde que te encontré. Una vida con propósito. Una vida que importó. La brisa imposible sopló de nuevo, moviendo ligeramente las páginas del diario detrás del cristal protector. Carmen cerró los ojos y sintió por primera vez en años una paz completa. Murió pacíficamente en su sueño 3 meses después, rodeada de fotografías de todas las personas cuyas vidas había tocado. En su testamento dejó todo a la fundación y dejó una última carta para ser abierta solo después de su muerte. La carta decía: a quien lea esto, mi historia comenzó con la pérdida. Perdí a mi esposo, mi estabilidad, mi futuro tal como lo había imaginado. Me dejaron lo que pensaron que era nada. Un terreno abandonado, una casa en ruinas, un recordatorio de mi insignificancia. Pero bajo esas ruinas encontré mi propósito. Bajo ese terreno abandonado encontré la razón por la que estaba aquí. Si estás leyendo esto, probablemente estés buscando algo. Tal vez justicia, tal vez verdad, tal vez simplemente un sentido. Te digo esto: sigue buscando. Bajo las ruinas de lo que parece perdido, bajo el abandono y el olvido, a menudo yace exactamente lo que necesitamos encontrar. No para recuperar el pasado, sino para construir un futuro mejor. La verdad nos hace libres, la justicia nos sana, la memoria nos da propósito. Y el valor de buscar estas cosas, incluso cuando parece imposible, es lo que nos hace humanos. Busquen sus verdades, cuenten sus historias, y nunca, nunca se rindan ante aquellos que quieren que el pasado permanezca enterrado. Porque la luz siempre, siempre encuentra la manera de atravesar la oscuridad. Con amor y esperanza, Carmen Soto. La carta se leyó en la siguiente ceremonia del museo. No había un ojo seco en la sala. Años después, estudiantes de historia escribirían sobre el caso Soto como un punto de inflexión en la manera en que España lidió con su pasado. Abogados citarían los precedentes legales establecidos. Familias de toda Europa vendrían a visitar el museo como inspiración para sus propias búsquedas de justicia. Pero quizás el verdadero legado de Carmen no estaba en los libros de historia o en las sentencias judiciales.
Estaba en cada persona que, inspirada por su historia, encontró el valor de enfrentarse a sus propias verdades difíciles. Estaba en cada injusticia expuesta, en cada secreto revelado, en cada acto de valentía que siguió al suyo. Porque Carmen había demostrado algo fundamental, que una persona común, armada solo con la verdad y el valor de buscarla, puede cambiar el mundo. El terreno abandonado que le dejaron como insulto se había convertido en un faro de esperanza. Las ruinas que simbolizaban su humillación ahora simbolizaban triunfo. Y la viuda que se suponía que debía desaparecer en la insignificancia había dejado una marca indeleble en la historia. Bajo las ruinas, Carmen había encontrado más que documentos. Había encontrado su propia voz y una fuerza indestructible que ni ella misma sabía que poseía. Aquel pedazo de tierra yerma, destinado a ser su castigo, se transformó en el cimiento de su dignidad y en el mausoleo de la arrogancia de quienes intentaron aplastarla. Carmen Soto demostró al mundo que no importa cuán profundo intenten enterrar la verdad ni cuánto poder ostenten los mentirosos. Al final, la justicia es como el agua subterránea. Siempre, inevitablemente, acaba brotando a la superficie para limpiar todo lo que toca. ¿Y tú? Si te encontraras en la situación de Carmen, ¿habrías aceptado el €1.000.000 por tu silencio o habrías luchado hasta el final por la memoria de unos desconocidos? La historia de Carmen nos desafía a todos a ser valientes. Si su lucha te ha emocionado tanto como a mí, por favor comparte este relato para que su mensaje llegue a más personas y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la justicia histórica es necesaria para sanar las heridas del pasado? Te leo.